Vale, pues vamos a dar paso a la siguiente ponencia, que es corresponde a Francesc Larroca. Voy a hacer una pequeña introducción para presentároslo y bueno, decir que es licenciado y doctor en Economía por la Universitat de Valencia. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad de Maguncia entre 1982 y 1986 y disfrutó de una estancia postdoc en el Instituto Universitario de Arquitectura de Venecia entre los años 1990 y 1991. Profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia hasta 2016 y profesor Jean Monnet de Política Ambiental de la Unión Europea entre los años 1997 a 2016. Ha dedicado su actividad de investigación a aspectos territoriales y socioeconómicos de la crisis ecológica, especialmente en temas de agua y de reducción del riesgo de productos tóxicos. Fue miembro de la Junta del Patronat Sud-Nord de la Universitat de Valencia desde su creación, ejerciendo la presidencia ejecutiva entre 1993 y 1997. Es socio fundador de la Fundación Nova Cultura del Agua. Desde 2015 hasta 2022 ha sido vocal del Consejo de Agua de la demarcación del Júcar en representación de las organizaciones ambientales. Francesc Larroca ha colaborado con la Fundación El Olmo, aportando su visión y conocimientos sobre la importancia de incorporar una nueva cultura del agua en las actuaciones sobre el territorio. Su participación en el proyecto Ruraltec y su experiencia en la cuenca mediterránea hacen de él una voz autorizada en la gestión del agua en esta región. La concentración parcelaria y la implementación del proyecto Ruraltec han sido factores determinantes para solicitar la perspectiva de Francesc Larroca sobre la gestión del agua en la cuenca mediterránea. Sus valiosas ideas y conocimientos en esta área son fundamentales para comprender y abordar los desafíos relacionados con el agua en esta región. Así que, sin más dilación, Francesc, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la presentación, que no me pone un reto, no sé si estaré a la altura. Después de la intervención anterior, hay un cambio importante, o mejor dicho, de las intervenciones anteriores. La inmediata tenía una carga emotiva que probablemente no encontraréis en la mía. En las dos anteriores tenían una visión local que contrasta con mi aproximación, que es mucho más global, en general planetaria, aunque obviamente intento aterrizar. La zona en la que estamos no es muy visible en los temas del agua porque es una zona en principio no problemática, en el sentido, o hasta ahora no ha sido problemática, en el sentido de que no hay grandes transformaciones en regadío, no hay problemas con el abastecimiento de agua y por lo tanto tiene una visibilidad escasa, lo cual es positivo en la medida en que nos solemos centrar más en los problemas que en las cosas que no van bien, que en las cosas que van bien, perdón. Creo que debo ir un poco deprisa, algunas cosas las pasaré por alto para poder llegar a aterrizar a donde quiero llegar. Como decía, bueno, son cuatro puntos, 4 bloques en los que trato cosas diversas, es decir, que hay saltos. La primera cuestión que quería plantear es la cuestión de la translimitación. El momento actual, en términos planetarios, significa que las actividades humanas han superado la capacidad de los ciclos naturales para el sustento de la humanidad, desestabilizando los sistemas. Para eso he seleccionado, hay muchas maneras de presentarlo, pero este es un artículo publicado el mes pasado en Nature, la revista de referencia. No voy a entretener mucho, pero básicamente dibuja un círculo, que es el círculo verde, por donde podemos transitar la humanidad de manera segura, safe, que sería el límite rojo, y justa, que esto es relativamente novedoso, introducir la variable distributiva, es decir, la justicia del reparto del planeta, que sería la azul. Deberíamos vivir en ese espacio verde. Sin embargo, una serie 8 indicadores que se investigan en este artículo están muy alejados de la zona de seguridad, que es lo que transmite esa idea de que hemos sobrepasado los límites con creces
en diversos aspectos. Y he señalado dos, porque en el círculo rojo tenemos dos relacionadas con el agua, tanto agua subterránea como agua superficial, y dos contaminantes muy importantes como el fósforo o el nitrógeno, contaminantes en la medida que son nutrientes y que han alterado los ciclos correspondientes, que también están muy en el límite de lo que analiza este artículo. Para que tengáis un punto de comparación, sitúan la alteración climática todavía en la zona de seguridad. Es decir, no es la alteración climática estaría creando problemas distributivos de injusticia en el planeta, pero todavía estaríamos, cosa que es bastante chocante porque contradice muchas de las comunicaciones que recibimos al respecto, todavía estaríamos dentro de una zona segura, es decir, que permitiría la continuidad de la vida humana en el planeta. La importancia de esa señal es que nos da una idea de lo mal que estamos en términos de agua y de ciclo de nutrientes. Esto es consecuencia de básicamente el desarrollo industrial desde más o menos 1750, el inicio de la Revolución Industrial. Cambiamos nuestro sistema de relacionarnos con el sustento, con la base material, biofísica, y si miráis las curvas, sea por la parte de las tendencias socioeconómicas en naranja o de las variables naturales, el patrón es el mismo, despegan lentamente a partir del 18 y en el 20 crece exponencialmente, llevándonos a los límites planetarios. Esto como contexto de cualquier discusión que tengamos. Este es el espacio en el que nos movemos. Antes se señalaba el cambio climático, me ha gustado la idea de que nos hace a todos ignorantes, también a los científicos, porque los científicos precisamente una de las características, y en economía sin ninguna duda, es el análisis de tendencias, es decir, si todo sigue como hasta ahora, vamos en esta dirección. Como todo no sigue como hasta ahora, sino todo lo contrario, estamos en un momento en el cual la incertidumbre ha explosionado. Paso al agua. La idea de que el planeta que llamamos Tierra, probablemente con mayor propiedad le podríamos llamar planeta agua, porque la superficie del planeta está en una proporción mayor cubierta de agua que no las partes emergidas, la Tierra. El agua es, por tanto, abundante, pero limitada, es la cantidad que hay. Y sobre todo es importante recordar que el agua que nos es más útil, no solo a los humanos, sino a todos los organismos terrestres, es el agua dulce. Y el agua dulce es una proporción muy pequeña del total, que no llega al 3%. Pero además, ese 3% está repartido de una manera que la hace poco útil en el corto plazo, está poco disponible para los usos humanos. Si os fijáis en las otras columnas, aparte del agua salada de los océanos, tenemos que buena parte del agua dulce está congelada en los casquetes polares y en los glaciares. Es cierto que esta proporción decrece rápidamente por efecto del cambio climático. Y una buena parte, y es una parte importante, es el agua subterránea que tradicionalmente ha servido de almacenaje, cosa que también se ha alterado a partir de los últimos 50 años, 60 años ya, con la facilidad de las tecnologías de perforación y de extracción mediante las bombas. Esto es un recordatorio de la escuela, pero que es importante, primero, pensar en que ese volumen limitado de agua dulce se renueva a través del ciclo hidrológico y también que este ciclo hidrológico está movido por el sol. Me parece ahí de manera destacada, es decir, que toda la dimensión energética del agua, sea como productora, o sea, como capacidad de disolver, o sea, energía química, todas estas cuestiones tienen una base que es solar. Y el movimiento del ciclo se garantiza a través de ahí.
Hay una manera de ver las cosas de este ciclo hidrológico que es relativamente novedosa, se populariza a partir de principios de este siglo con un proyecto de Naciones Unidas, el Millennium Ecosystem, la evaluación de los ecosistemas del milenio se llamó, que es poner el foco en la contribución de los ecosistemas en buen estado al bienestar humano, entendiendo tanto esa contribución de una manera muy amplia como también el bienestar humano. Si empezamos por esta segunda parte, por el bienestar humano, no solo es el acceso a alimentos y la cobertura de las necesidades más básicas, sino que incluye también otras a las cuales prestamos normalmente menos atención, pero que son muy importantes para nuestro bienestar. Cuestiones de identidad, de placer, de disfrute de los paisajes, de seguridad frente a las inclemencias, pero también frente a otros riesgos, etcétera. Desde el punto de vista de la parte biofísica, normalmente se clasifican los servicios ecosistémicos en 4 categorías. Hay una básica de apoyo a la generación de los demás servicios y tenemos, por una parte, los de aprovisionamiento. En el caso del agua sería el agua que utilizamos para beber, por supuesto, para regar, para la industria, para mover molinos, etcétera. Hay otros servicios que son de regulación, que son fundamentalmente los vinculados al agua en el sistema, en los ecosistemas. Por ejemplo, la regulación climática de los cauces fluviales, su aportación a los cauces de ribera, el mantenimiento de hábitats, de diversidad biológica, etcétera, y una clasificación o una categoría, una clase que a veces pasa más desapercibida o que se ha sacrificado fácilmente con facilidad frente a los de aprovisionamiento, como son los culturales, que pueden ser estéticos, espirituales, etcétera. Y que, bueno, hay una idea importante que la quería, no estoy muy satisfecho con cómo queda representada, pero en este círculo, que es un poco nuevamente lo mismo, la representación de los servicios, pero lo que quería señalar aquí es que no se puede tener todo al mismo tiempo. Por una parte hay rivalidad entre los servicios, y el ejemplo más clásico es que si extraemos una gran cantidad de agua de un río para el riego o para cualquier otro uso, estamos aprovechando un servicio de aprovisionamiento para la creación de alimentos, pero si es en exceso es a costa de otros servicios como pueden ser los de hábitat o los de regulación climática, etcétera. La idea fundamental es la misma que vengo exponiendo desde el principio, y es que el agua es una cantidad limitada en el planeta, que los servicios que produce son, por tanto, también limitados, y que entre estos servicios, por unos pagamos y por otros no, tenemos que gestionarlos de manera que tengamos una mezcla que nos sea satisfactoria, y no podemos sacrificar algunos por promocionar otros. Una segunda idea es que el cambio climático y la crisis ecológica demandan una transformación de los sistemas de producción y consumo y de los estilos de vida, que es lo que estaba planteando Chimo de alguna manera. Bueno, lo que estamos planteando desde el principio, aunque con orientaciones diferentes. Lo que sí que está claro es que estamos en un contexto nuevo, diferente, y que eso nos exige una serie de cambios, de adaptación, pero también nos impone una serie de restricciones en cuanto a lo que es razonable, en cuanto a lo que es posible. Queda una senda de elección que es y cada vez más estrecha. La cuestión del cambio climático
yo me ocupo de agua y me ocupo de agua sobre todo en la fase terrestre, pero gestionar el agua en el contexto actual significa reconocer que en la fase atmosférica los cambios producidos en la fase atmosférica son parte del origen del conflicto, es decir, que la concentración de gases de efecto invernadero, como sabemos, impiden que el calor radiante salga a la atmósfera, genera un incremento de temperaturas, una concentración de la energía en la Tierra, y eso tiene varios efectos inmediatos. Uno, el incremento de las temperaturas, que es importante, y el otro, desde el punto de vista de la gestión del agua, la alteración de los patrones de lluvia. Y lo estamos viendo estos días, que después de llevar meses o una campaña electoral hablando de la sequía, el día siguiente de lo que estábamos hablando eran de las lluvias torrenciales. Estoy hablando de la península. Luego en cada lugar la historia ha sido de una manera o de otra. Pero no solo los patrones de lluvia, también las temperaturas. Antes se ha mencionado las olas de calor, que el año pasado, si no recuerdo mal fue el pasado, tuvimos la primera ola de calor en mayo, este año la hemos tenido en abril. Luego son olas, o sea que lo que no sabemos es cuántas vamos a tener a lo largo del año, pero sobre todo para los que os dedican a la agricultura, es absolutamente disruptivo. Directamente, esto es directamente. Luego, si lo combinamos con la relación, los efectos con otros organismos que son simbióticos en la producción agraria, el desastre puede ser mayor. En la fase terrestre se produce, la cuenca mediterránea es un concepto que está en el título, pero es un poco excesivo, ¿no? Podríamos hablar, si hablo de algo y tampoco es muy concreto, sería a partir de ahora de la cuenca mediterránea española, ¿no? Los problemas son en alguna medida comunes, pero también hay sus diferencias. Pero bueno, en nuestro territorio los modelos lo que prevén es una disminución de la escorrentía y de la infiltración, lo cual no necesariamente está ligado, pero también se predice, a una disminución de la precipitación media. Es decir, que si bien es cierto que los modelos que maneja el CEDEX y la Confederación prevén una disminución tendencial hacia final de siglo, que en algunos casos es muy notable, hasta del 40% de las precipitaciones medias, es que sin necesidad de ese descenso, de esa tendencia decreciente, lo que sí tenemos es una alteración del patrón, que significa que puede llover todo en un determinado momento del año, mientras que el resto del año sea una situación de sequía, que sería un poco, no sabemos cómo seguirá evolucionando este año hidrológico, pero bueno, si tenemos un periodo de 12 meses mayormente seco y en uno tenemos unas lluvias torrenciales, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua para usos humanos, la situación es catastrófica. Avenidas más violentas es una obviedad. Y esto es importante porque a veces no se entiende. La alteración climática produce un deterioro del estado de los ecosistemas y eso implica directamente una pérdida o un riesgo de pérdida de los servicios ecosistémicos de los que hablaba antes. Tanto de aquellos de acceso inmediato, diríamos, de los de aprovisionamiento, de los más visibles, como de aquellos de los cuales somos menos conscientes, como pueden ser los de mantenimiento de hábitats y demás. Y esto nos plantea un dilema que vamos a tener que abordar en los próximos años, y es que este cambio climático exige mayor atención a las demandas de los ecosistemas. Es decir, que tenemos que, por una parte, ajustar las demandas humanas porque habrá menos, pero además dar una parte más que proporcional para mantener unos ecosistemas que en el fondo son la base de todo lo demás, no solo de la disponibilidad de agua, sino de la vida en general en el planeta, de la agricultura, entre otras cosas. En la fase oceánica, el incremento del nivel del mar, que aquí en esta zona preocupa menos. Bueno, preocupa menos de manera directa, porque si los de la costa nos subimos todos, puede ser preocupante. Los incrementos de la temperatura, deterioro de los ecosistemas marinos y, como
pesadilla latente la alteración de la circulación termolina, es decir, las corrientes oceánicas, que en el fondo son un elemento regulador del clima, que en su deterioro agravaría el cambio climático. En la gestión del agua, ya hemos hablado de los fenómenos extremos, mayores y más frecuentes sequías, por lo menos eso es lo que dicen los modelos, aunque hay también su incertidumbre, y por otra parte la otra parte de las avenidas. Pero además, de manera directa, una menor escorrentía significa menor dilución, y manteniendo constantes los aportes contaminantes significa una concentración mayor de contaminantes. Es decir, que esa menor agua, manteniendo la gestión como la tenemos ahora, significa una pérdida directa de calidad de agua. La alteración de los procesos ecosistémicos fluviales, un incremento de la temperatura significa una alteración del hábitat, migración posible de especies, alteración de las relaciones entre ellas, etc. Eso provoca o puede provocar eutrofización, es decir, una concentración excesiva de nutrientes, que facilita las especies invasoras en detrimento de las especies autóctonas, destrucción de hábitats. Aquí, en esta zona, donde las aguas subterráneas son importantes, podéis, no lo sé, pero podéis haber visto ya efectos sobre los ecosistemas fontinares, los ecosistemas que dependen de las urgencias, donde hay una fuente, alrededor de la fuente hay una explosión de vida que es distinta de la del entorno que hay más allá, y por supuesto, mientras corre, eso se extiende. Unas fuentes secas significan la pérdida de ecosistemas enteros. Y en un nivel un poco más general, podemos hablar de ecosistemas fluviales que pierden la capacidad de autodepuración, la capacidad de descomponer la materia orgánica que les llega, y he resaltado en la transparencia la cuestión de la biodiversidad, porque es uno de los temas preocupantes y a los que empezamos a intentar darle respuesta con cierta seriedad a partir de ahora. Ayer se votaba en el Parlamento Europeo la nueva ley de protección de la naturaleza. Superó la primera prueba, que era la enmienda a la totalidad, con un equilibrio justo, o sea, justo con los votos que necesitaba, y no se acabó ayer el proceso porque se enredaron con las enmiendas y tienen una nueva sesión el 24 de junio. Pero la importancia de prestar atención a la biodiversidad, no solo fluvial, es fundamental. Después volveré al tema. Y todas estas pérdidas, todos estos efectos negativos, en el futuro y en el presente en algunos casos, lo que hacen es intensificar la competencia por el uso. Es decir, si tenemos menos escorrentía y menos infiltración, y además tenemos que reservar más agua para que los ecosistemas puedan continuar funcionando, lo que tenemos es menos agua, y hay que revisar los repartos existentes, y eso genera tensión y puede generar conflictos. Bueno, los conflictos ya los tenemos abiertos. El más notorio es el de la cuenca del Segura con la cuenca del Tajo, pero también podemos hablar del Xúquer y el Vinalopó y otros que... Estos son a gran escala, diríamos, pero se pueden producir también en niveles más locales. Y además, esto crea una disfunción en los sistemas de los cuales nos hemos dotado para gestionar el agua. Es decir, que los embalses, o los embalses y los trasvases, cada día son menos útiles por diversas razones. Por ejemplo, porque hay que desembalsar en época de lluvias, que ya no, las épocas de lluvias varían, para mantener capacidades de reserva para la laminación de avenidas.
o porque no se llenan, etcétera. Cuando alguien dice, no, lo que hay que hacer son más embalses, es como decir que hay que abrir cuentas corrientes cuando una empresa tiene problemas de liquidez. Si no hay ingresos, si no hay... Vamos, la liquidez aquí me viene muy bien, si no hay elemento líquido, no hay dónde embalsar, ¿no? Dónde guardarlo. Bueno, pues con este horizonte no especialmente halagüeño, tenemos desde el año 2000 un instrumento, que es la Directiva Marco del Agua, que regula la política hidrológica de toda la Unión Europea y, por lo tanto, también la nuestra, y que supone un cambio no exento de resistencias en su implementación. La primera idea es que la directiva supone un cambio radical de concepción de la política, un cambio de objetivos. Nosotros llevamos, en España, pero también en otros países, décadas, prácticamente todo el siglo XX, con una visión que era la de construir infraestructuras de almacenamiento y transporte para llevar el agua allá donde era más productiva, transformar en regadío, llevarlo a la industria, a crear, utilizarla como fuente de energía hidroeléctrica, etcétera. Al cabo de, pongamos, 8 décadas de experiencia, no solo aquí, sino en el conjunto, bueno, en Estados Unidos también, en todo el mundo, se crea la conciencia de los costes asociados a esta política y también de los límites. Y la Unión Europea decide cambiar de rumbo esta política. Es decir, la disponibilidad futura de agua depende del buen estado de los ecosistemas, por un lado, de los ecosistemas acuáticos y los terrestres dependientes, y por otro, de la adaptación de los usos. La directiva habla del uso sostenible del agua. Es decir, que por una parte, vuelvo a la idea, tenemos que intentar recuperar lagos, ríos, acuíferos como garantía de disfrute futuro, pero un disfrute limitado, un disfrute que ya no es el de agua para todos, sino que es el de agua para lo esencial y lo prioritario. El mantener el buen estado se traduce en que hay restricciones, hay que dejar una cantidad de agua en los ríos, en los lagos, en los acuíferos, y sobre el resto hay que repartirlo de otra manera, ahora con el agravante del cambio climático. Y además, y esto parece obvio, pero ha dejado de serlo hasta el punto de que en 2010, es decir, hace 15 años, no llega, Naciones Unidas se vio obligada a expresar una idea que en todas las culturas, en todas las religiones, está asumida desde hace milenios, y es que el agua de boca es prioritaria. Las Naciones Unidas establece que es un derecho humano esencial en el sentido de que de él dependen también otros derechos humanos, el acceso al agua potable y al saneamiento. No sé cómo voy de tiempo. Sí. Vale. Y bueno, y establece una serie de criterios que no voy a detallar, o muy deprisa, sí. Ha de ser suficiente en cantidad, saludable en calidad, aceptable culturalmente, hace referencia más bien a cómo defecamos y en qué condiciones, de privacidad, de dignidad y demás, aunque tiene toda una serie de efectos encadenados sobre la calidad del agua que bebemos. Hay que tener en cuenta que estamos en un ciclo, y precisamente históricamente en las ciudades, en la ciudad de Valencia, la cometida de aguas potables, no solo en Valencia, sino la cometida de aguas potables muchas veces está relacionada con la contaminación de los pozos por las aguas fecales, que las hacen inviables, ¿no? O sea que las dos vertientes están relacionadas. Físicamente accesible, que uno no tenga que hacer kilómetros y llevar una carga pesada para acceder al agua, y asequible en términos monetarios, que es, por lo menos desde el punto de vista de un economista, importante.
Y además de establecer estos nuevos objetivos, la directiva nos propone una serie de instrumentos. El primero, también de una obviedad palmaria, es cumplir las directivas ya existentes. Y lo que he recogido ahí son 3 casos, hay muchos más, de sanciones, denuncias de la Unión Europea por no cumplir. Creo que he seleccionado una por nitratos, fundamentalmente de origen agrícola en España, desde que existe esta directiva, lo que establece, el sistema es establecer zonas vulnerables, que son las que tienen una concentración elevada de nitratos, y aquí lo que hemos ido es ampliando el mapa de zonas vulnerables. Es decir, que se puede hacer un seguimiento por los mapas oficiales de cómo no hemos resuelto nada, sino hemos ido diciendo, no, pues esta estaba mal, ahora la de al lado también. Por el incumplimiento de aguas residuales, que esta todavía estamos pagando, todavía pagamos semestralmente una multa porque no hemos acabado de cumplir con la directiva decreciente, que era básicamente construir depuradoras. Y que además las exigencias de la normativa van creciendo, o sea, no sé si, yo creo que todavía no se ha publicado. Está a punto de publicarse una nueva directiva de aguas residuales que obligará a la transposición y que nos pondrá deberes. Y la otra que selecciona es la de este año, de un recordatorio de la otra parte, de hábitats, de la necesidad de proteger los ecosistemas, el incumplimiento que está en los medios estos días en Doñana. O sea, la primera tarea, cumplir con la ley. Y más allá de eso, hay 2 instrumentos estratégicos que España no ha sido capaz de incorporar a la gestión del agua. Uno es el aspecto económico. La directiva establecía un principio matizado, pero principio guía de recuperación de los costes de los servicios del agua, bajo el criterio de quien contamina paga, y quien contamina ahora se entiende, se interpreta ya desde hace años como quien deteriora, no es una cuestión puramente de contaminantes, sino quien deteriora los ecosistemas, debe primero tomar medidas preventivas a su cargo y en caso de que se produzca un daño, compensar. La idea fundamental, la interpretación dominante y más interesante es la preventiva, es decir, se debe evitar el daño a cargo del causante del daño. Y es interesante o es novedoso en la directiva, novedoso en el año 2000, que habla de 3 tipos de costes. Los financieros, que no son propiamente como los financieros en el sentido de que entendemos los economistas del precio del dinero, sino que son aquellos que son comunes en la gestión económica, es decir, todo lo que sea identificable como un coste de gestión de un embalse, de un transporte, de vigilancia, de inversión, de mantenimiento, etc. Lo normal, diríamos, en la gestión económica. Pero además, junto a esos, los ambientales y del recurso, que son todos aquellos que normalmente se externalizan, que no entran en la contabilidad de ningún agente y que se deben tener en cuenta a la hora de planificar la gestión del agua para saber cuáles son las consecuencias. Es decir, muchos de ellos no son recuperables, no están asociados a la recuperación de costes en la medida en que no se pueden monetizar, no se pueden calcular en dinero, pero sí que se deben tener en cuenta a la hora de planificar y entender que si dedicamos más, vuelvo al círculo de los servicios ecosistémicos, si dedicamos más a este uso, puede ser a costa de este otro. O sea, esto puede tener un coste. Y a la hora de decidir, de asignar, de planificar, debemos tener en cuenta ese coste. Como ese coste es difícilmente objetivable, la directiva cierra el marco de la gestión política con la participación pública. Y este es otro aspecto que ha sido muy escasamente desarrollado, no solo en el nivel de los organismos de cuenca, de la planificación, que más o menos
en comparación con otras administraciones, incluso se puede decir que van por delante, sino porque no ha permeado en la cultura general y tiene una aplicación fundamental en el nivel más próximo al territorio, en el nivel municipal. Es decir, deberían ser los ciudadanos los que toman conciencia, primero, de cuál es el estado de sus ecosistemas acuáticos, de qué es lo que pueden sacar de esos ecosistemas sin dañarlos y, en conjunto, de manera participada, dirimir las cuestiones, resolver los conflictos de asignación, porque los conflictos de asignación son muchos, con las dos cuestiones que he mencionado, la restricción ambiental, que la marca la directiva, y la prioridad del agua de boca, del abastecimiento. Y esto es importante, espero que aquí no tengáis esos problemas, por lo menos yo no lo he visto, pero en las zonas vulnerables que mencionaba antes, en la prioridad reconocida en la ley, derecho humano y todo lo que queráis, del acceso al agua potable se pervierte porque por la contaminación de las fuentes no se puede beber directamente de las fuentes, de los pozos, etc. Y hay que buscar soluciones tecnológicas de transporte de mayor distancia, de sistemas mayores, de lo que sea, que además van a cargo de la víctima, a cargo del ciudadano que tiene ese derecho reconocido al agua potable y sin embargo no lo puede satisfacer, y si lo satisface es pagando más. Luego hay toda una serie de medidas que he señalado dos, la de restauración, aquí está de humedales, esto es el texto de la directiva, y el fomento de una producción agrícola adaptada, que es lo que estábamos hablando al principio, es decir, recuperación de semillas, cultivos más resistentes ahora al cambio climático, a la sequía, etcétera, que también lo dice la propia directiva. Bueno, esto es lo que contaba, la cuestión del reparto equitativo de los costes, creo que lo he contado. Bueno, también se reparten riesgos, esto especialmente en la gestión del riesgo de inundaciones. Hay que andar con cuidado para no proteger a una parte, podemos pensar en un río, y lanzárselo a otro el riesgo de avenida. O el ejemplo del litoral valenciano también es ejemplar en cuanto a la distribución de riesgos de erosión. Cuando se ha ido erosionando se han ido construyendo nuevas barreras, nuevos espigones, que lo que hacen es trasladar al del sur el problema de erosión mientras protegen mínimamente. Por lo tanto, distribuimos costes y beneficios, distribuimos servicios ecosistémicos y distribuimos riesgos. Y por otra parte, respecto a la gestión democrática que había comentado también antes, señalar como un objetivo la reversión de la mercantilización del agua. La directiva dice claramente que es patrimonio común que hay que conservar. Esta idea de que el agua es común y de que se gestiona mejor por instituciones distintas del mercado es importante, y las instituciones distintas del mercado son básicamente el Estado y la comunidad. Por una parte, el Estado en nuestro sistema otorga concesiones y eso tiene sus ventajas respecto al mercado, y por otra parte hay que reforzar la parte comunitaria, sobre todo en las cuestiones de abastecimiento, la involucración de los ciudadanos. Lo que ya ha ocurrido, y no sé si tenéis experiencia aquí, pero lo que ya ha ocurrido en el sector del agua urbana, y es que anómalamente en el País Valenciano tenemos un porcentaje de gestión privada del agua desproporcionado, que no existe en otras partes de España y que se está revirtiendo en el resto de Europa. Ese modelo público-privado, con sus riesgos, se está trasladando al sector agrario. Y tú sí que debes tener información al respecto, cómo la SUEZ o los grandes grupos de gestión del agua que tienen experiencia del ámbito urbano ofrecen a los agricultores sistemas de riego, y uno de
de las vías de entrada es precisamente la tecnificación. Estas empresas no se meten en el riego a manta, vamos, no les interesa. Pero sí, a través de los sistemas modernizados y ahora con el añadido del know-how digital, es terreno sembrado. Y para acabar... ¿Sí? Bueno, un poco de resumen. Frente al cambio climático se establecen dos grandes áreas de política, las de mitigación y las de adaptación. Mitigación es que las soluciones que busquemos de adaptación tienen que ser coherentes con la reducción de las emisiones. Llevamos hablando de esto unas cuantas décadas y cuando miramos los informes del IPCC, del Panel Internacional Intergubernamental de Cambio Climático, cada informe es más pesimista que el anterior. No ha habido ni una ralentización, ni mucho menos un cambio de rumbo. Al contrario, hace unos años trabajan con varios escenarios en función de la radiación que se conserva en la Tierra, el 2, 4, 6, 8 creo que eran. El de 2 ya no lo consideran, es decir, que ya tenemos una renuncia, un abandono al escenario más favorable. Ahora nos movemos en escenarios malos o peores para 2050, que está ahí al lado, o para 2100. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos, y en algunos ámbitos vamos tomando conciencia, es la necesidad de reducir las emisiones de gases de invernadero. Y eso conduce a una reducción de la escala de las actividades humanas, que es lo que es difícil de entender cuando venimos de una cultura de más de 2 siglos por lo menos, de crecimiento económico continuado. Y seguimos valorando nuestro éxito como país, como región, a través de indicadores como el Producto Interior Bruto, que deben ir creciendo. Esto, si volvemos a la primera imagen que he puesto, ha alcanzado a su fin. No podemos mantener un subsistema que crezca más allá del sistema que lo contiene. Es decir, no podemos mantener una economía en permanente crecimiento en un planeta que es finito. Y por otro lado, adaptación, que es de lo que hemos estado hablando aquí, no necesariamente a causa del cambio climático, sino que el cambio climático es un elemento más, pero de cara al futuro necesitamos hacer las cosas de otra manera. Hacer las cosas de otra manera y desde el punto de vista del agua, con esa prevención de que hay que reducir la presión sobre los ecosistemas, quiere decir reducir en muchos casos, no en todos, la extracción de agua subterránea, reducir las captaciones de aguas superficiales, sobre todo en los grandes sistemas de regadío, el cambiar los sistemas de producción y consumo para limitar la contaminación, y de esto hemos estado hablando en los últimos años, de las toallitas húmedas en los grandes sistemas de colectores y depuración urbanos, de los plásticos y sobre todo los microplásticos, los contaminantes emergentes, hablamos de ellos, pero no sabemos muy bien qué hacer, cómo gestionarlos. Me refiero a algunos tóxicos de uso común, pero por ejemplo a los fármacos, los ibuprofenos, los antiinflamatorios que la población consume de manera masiva y que los sistemas de depuración urbanos no filtran, no degradan y vuelven al medio, y cada vez más, en cada ciclo se aportan más, con efectos demostrados de alteración de los seres vivos acuáticos. Y una última observación que aparentemente se aleja un poco, pero que está en primera línea en la agenda, son las medidas frente a lo que los científicos llaman la sexta extinción, en una perspectiva
paleontológica de la historia de la Tierra, como se han ido sucediendo distintas poblaciones y ha habido extinciones masivas en distintas épocas de la prehistoria. La más conocida de todas es la de los grandes saurios y los diplodocus y todos estos elementos. Y nosotros nos enfrentamos ahora a una extinción. Solemos fijarnos más, o nos hemos venido fijando en los animales más próximos y más emblemáticos, los tigres de por aquí, las focas de por allá, y sin embargo tenemos un problema grave con los insectos, incluso con las bacterias. Las bacterias, que son fundamentales para el suelo, y los hemos venido machacando los suelos con los biocidas y los productos que hemos venido tirando, es decir, destruyendo suelo y exterminando especies, y los insectos, que también tienen una importancia fundamental en esa relación entre el medio natural y la producción agraria, que son los polinizadores, los insectos y muchos otros. Antes preguntaba a Tony si aquí se han conservado los setos en la concentración parcelaria, y aquí lo que pasa es que no había setos, pero los setos son fundamentales, como aquí hay otros sistemas, pero en otros sistemas agrarios son vitales precisamente para el mantenimiento de la biodiversidad y sobre todo de esa biodiversidad complementaria al trabajo del agricultor. Nada, muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas o cuestiones. ¿Alguien quiera preguntar alguna cosa, aprovechando la oportunidad? Pues, bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a hacer solo dos, por la hora que es. Una es, estando la climatología como está y lo que se previene, aquello que hubo unos años que nos reíamos del franquismo, con el caudillo con su nieta de la mano va inaugurando pantanos, etcétera, etcétera, siendo una opción dudosa, ¿no habría que hacer más pantanos y conseguir que por lo menos todas las aguas que se puedan retener queden retenidas? Y luego otra es que, siendo ya demostrado que el goteo no ahorra agua, y luego es algo perverso porque entierra el agua en el suelo, evita que los pájaros, los animales puedan utilizarla, ¿cómo es que se está fomentando? Y hasta a veces la misma Europa está dando dinero para lo que se llama modernización de regadíos, que son una perversión, porque está eliminando la posibilidad de que todos los seres vivos que hay en el campo puedan utilizar ese agua que se entierra y desaparece. Y luego otra, ya como comentario, que es muy importante en lo de lo que se está haciendo del nuevo orden de los campos. Aquí no hay setos, pero en cambio hay unos márgenes de piedra maravillosos que yo no sé si habría que hacer una campaña o una concienciación de la importancia que tienen en el territorio como retención de las aguas en el suelo, no subterránea. Bueno, ya no le mareo más. Venga, dos. Gracias. No, empezaré por la última. Estoy totalmente de acuerdo. Los márgenes, los bancales, son un patrimonio que hay que intentar conservar y que además solo tienen ventajas, son fundamentales para el tipo de agricultura que se hace en los bancales, porque conservan la humedad mejor, porque mantienen los suelos mejor, o sea, limitan la erosión, y también los huecos entre las piedras son un espacio de refugio para algunas especies. Respecto a la otra cuestión, la política hidráulica de grandes infraestructuras tiene su momento y tiene su sentido diríamos, en los años 50, a mitad del siglo pasado. El problema es el exceso. En España tiene, no sé si ahora debe haber superado China, pero era el país con más agua embalsada per cápita. Y
El efecto, que también es un poco similar a lo que ha ocurrido con la modernización, el efecto de los pantanos es que han disparado la superficie regable por más allá de lo que sería razonable, es decir, que estamos regando por encima de nuestras posibilidades. Porque claro, el pantano tiene su función, acumula, lleva hasta donde lleva. Y en el momento actual, el problema es que los pantanos hay que llenarlos. Y para que se llenen, tiene que llover. Cuando hay sequía y no llueve, mal. Y cuando hay lluvia, con los nuevos patrones de lluvia, si estas lluvias son torrenciales, el pantano tiene que desembalsar para poder laminar, con lo cual tampoco hay la posibilidad de utilizarlo con su finalidad, con la de almacenamiento. Y luego antes decía que eso es con los pantanos que tenemos. Bueno, tenemos un elemento adicional que también nos complica las cosas. La alteración de patrones de lluvia se da también en el territorio. Parece que en los últimos años los temporales de levante en el País Valenciano descargan más cerca de la costa y los embalses están más tierra adentro, incluso fuera del país, con lo cual los grandes embalses de las cabeceras de nuestros sistemas fluviales no se llenan. Y por último, estos con los que tenemos, pero la idea que se repite de hay que hacer más embalses, ¿para qué vas a hacer más embalses si no puedes llenar los que tienes? Que era lo que decía antes, que ¿para qué vas a abrir más cuentas corrientes cuando te va mal la empresa si lo que no tienes son ingresos para aportar? Y la modernización, estoy totalmente de acuerdo, ha producido lo que llamamos los economistas un efecto Gibbons o un efecto rebote, que es que esa apariencia de la mayor eficiencia no conduce a un ahorro neto real, sino que, al contrario, fomenta la expansión. Ahora podemos hacer 2 cosechas, regar más por aquí o regar más por allá. O sea, la explicación, bueno, en el primer plan, que se aprobó al final con 4 años de retraso, tenía que haber estado el 9, estaría el 13 o por ahí. El primer plan hidrológico, bajo la directiva, las confederaciones presentaban la modernización como medidas ambientales y la comisión les dijo que no colaba, que eso eran medidas de otro tipo, pero que no les toman el pelo. Pero como en Europa, como en el resto de administraciones, hay diversas almas enfrentadas, lo que no se consigue por medio ambiente o lo que medio ambiente intenta limitar, se consigue por agricultura o lo fomenta agricultura. Y aquí agricultura sí está destinando fondos de una cantidad extraordinaria a la política de modernización cuando se ha demostrado que se produce el efecto rebote, cuando se ha demostrado que tienen efectos negativos sobre el medio ambiente en términos generales, y al menos aquí en la Comunidad Valenciana, en el Júcar, se han resistido a hacer los estudios de impacto ambiental conjuntos correspondientes, es decir, los estudios estratégicos ambientales. ¿Qué significa, qué consecuencias económicas tiene esa política de modernización? Y eso es parte del conflicto en la ribera del Xúquer, porque el agua que alimentaba la Albufera se queda en Castilla, en el acuífero de cabecera del Júcar, y a cambio, para que los regantes de la ribera puedan seguir regando, les han reducido las dotaciones porque han modernizado. Pero no ha habido una evaluación de impacto ambiental de cuáles son los efectos de la modernización en la Albufera, a pesar de que se ha pedido insistentemente. O sea, que manda el demonio, manda la cultura, manda el dinero al final. Bueno, yo creo que sí que tu parecer va muy de la línea del doctor Millán, que habla de que posiblemente lo que haga falta no sean más pantanos ni más estructuras, sino que hace falta que hayan tormentas de verano, que al final son las que
las que no producen la recarga de acuíferos, ¿no? Pienso yo que... Directamente, la fuente es Millán, sí. Es él el que lo ha estudiado y bueno, lo reproduzco, en nuestro caso es él. Se han perdido las tormentas de verano. Claro, el clima es un sistema de largo plazo, pero sí que tenemos evidencias, indicios de que en las últimas décadas a lo mejor podría cambiar, pero es poco probable por la inercia energética de lo que tenemos, ¿no? Que es el sobrecalentamiento del Mediterráneo, que el año pasado batimos un nuevo récord. Y efectivamente, parece, yo no me dedico a eso, pero lo que dice Millán es razonable, sí. Es ese cambio de patrones. Sí, Francesc, has comentado, yo creo que la percepción que tenemos a nivel ciudadano ordinario y tal es que sabemos muy poco de lo que pasa con el agua, ¿no? Vemos que las fuentes se secan y estamos acostumbrados a ir al grifo a abrir el grifo y obtener agua, ¿no? Pero tú nos has mostrado la complejidad de lo que hay detrás de todo el ciclo y del conjunto de interacciones que hay con el cambio climático y con otros sistemas, ¿no? Pero, claro, los órganos de gestión que se ocupan del agua, por ejemplo, la Confederación, son órganos supraterritoriales, por ejemplo, la del Júcar Turia incluye varias comunidades autónomas, empresas, administraciones públicas, etcétera. Y en la última parte de tu intervención has hablado de que se dice en la directiva de la conveniencia de la participación ciudadana y tal, pero es una contradicción porque de facto eso no está sucediendo. Existe una insuficiente información, es decir, pedirle a la sociedad responsabilidad en la gestión del agua sin conocer realmente qué ocurre es un poco complejo. ¿Tú cómo piensas que se puede solucionar esto? Hay una cuestión que es la arquitectura teórica de la directiva. Entonces tenemos la información científica, que es la base, es el conocimiento del estado de los ecosistemas, que son análisis químicos, análisis biológicos, análisis geológicos, la biota, las especies que hay en el río y demás. Esta es la base de la que deberíamos partir. Sobre esa base, claro, tenemos los usos, y los usos, en buena medida, hasta la incorporación de la directiva, eran una cosa totalmente aleatoria, en el sentido de que ahí quien impulsaba eran, en realidad, la patronal de las obras públicas. Es decir, aquí necesitamos negocio para construir pantanos, los sitios buenos de los pantanos se van limitando y al mismo tiempo las presas cada vez tienen que ser más grandes por pura dinámica del sector constructor de presas. Entonces, una de las innovaciones de la directiva es intentar incorporar la racionalidad económica. Es decir, bueno, ¿esto para qué? ¿Qué nos cuesta y quién lo paga? Entonces, hay una parte que se puede analizar con cierta facilidad y hay otra parte que se escapa. La parte que se escapa, al final, la hemos dejado escapar. Pero para incorporar esa parte que se escapa, que son los servicios ecosistémicos, lo que no es monetizable, lo que no es imputable directamente a nadie, bueno, es que llegados a este punto, vale, nosotros tenemos el conocimiento científico biofísico, tenemos una contabilidad más o menos hecha, análisis del valor añadido bruto, de los usos, que nos da información, pero hay esa parte que se nos escapa y que hay que introducir en el proceso de decisión, solo se puede introducir mediante procesos de participación. Es decir, que al final tiene que estar la gente común y sus organizaciones y los especialistas y demás aportando su conocimiento y también su corresponsabilización. Por eso, pero esa parte ha quedado muy poco desarrollada, entre otras cosas porque la administración no se la ha acabado de creer nunca. Los organismos de cuenca, las confederaciones, lo han hecho por obligación, porque hay un artículo en la directiva, está ahí mencionado, el artículo 14, dice que el plan serán procesos
de, ahora no me acuerdo los términos exactos, consulta de información, consulta y participación. Y de hecho, aquí hemos avanzado en el JUCAR. Yo he estado en todos los procesos generados por la directiva participando. En los primeros, aunque esté mal, debo decir que en los participantes ilustrábamos a la administración y íbamos diciéndoles, no es así, mira, hay métodos, léete esto, la comisión, el CIS, el Common Implementation Strategy ha publicado no sé qué, no, tienes que buscar a los agentes de esta manera o de otra. Bueno, pues desde esa prehistoria de la participación a la cual estaban obligados, hasta ahora se ha evolucionado bastante. Entre otras cosas, porque se han dado cuenta de que tiene un rendimiento muy importante para ellos, porque se enteran de lo que pasa o de algunas de las cosas que pasan en el territorio. Porque gestionar lo que estamos hablando desde el despacho tiene serias limitaciones, y como tienen poco personal, pocos, no sé si aquí conocéis a vuestro vigilante fluvial, al guarda fluvial, bueno, pues no todo el mundo lo conoce, pero porque son, ¿no? Pero este tipo el flujo de información de abajo arriba que les interesa más que la voluntad que tenían de facilitar el flujo inverso, es decir, yo mi información ahora te la tengo que dar, no me entusiasma. Pero esto está subdesarrollado, y los intentos del primer Botani, que recuerdo que hubo una consellería específica, no sé si en el segundo lo hubo, pero una consellería específica de transparencia, participación y no sé qué, se quedó también en buena parte en un intento retórico, porque hay contradicciones importantes, es decir, los ritmos y las exigencias de la administración pública se ven alterados cuando tienes que dar voz a la gente, y eso es un proceso de aprendizaje mutuo, tanto de las administraciones como de los ciudadanos, que tampoco estamos acostumbrados a que nos escuchen ni a expresar nuestras necesidades en un ámbito deliberativo, de diálogo. Tirarnos los trastos a la cabeza sí lo hacemos con bastante facilidad, pero cuando se trata de construir de manera cooperativa a base de argumentos y no de prejuicios, eso exige un aprendizaje. Y yo, a pesar de todo y de las limitaciones, creo que hemos aprendido mucho en general, no solo en el ámbito del agua, sino más allá. En esa idea de corresponsabilidad del ciudadano en la gestión de lo que es común. Y el ámbito municipal es el espacio idóneo para hacer eso, porque son cuestiones básicas, vitales, las que se dirimen, porque hay un conocimiento mutuo, que a veces también es un hándicap, ¿no? Porque tengo que hablar con el que ya sé que es un idiota. Bueno, pues sí, es así, pero eso, ahí está el aprendizaje, y desde luego los rendimientos del tiempo invertido en eso yo creo que son extraordinarios. Luego, en el caso de las administraciones del agua, ahora están con planes de sequía y han convocado unas cuantas mesas. Yo no sé si os ha llegado aquí a través del ayuntamiento o cómo. Yo, como ya no soy representante en el Consejo del Agua de la demarcación, en el plan de sequía fui a una y no he prestado más atención. Pero es verdad que se pueden hacer mejor, pero hacen ese esfuerzo de ir al territorio. Al territorio quiere decir, pues a lo mejor hacen 8 o 10 en toda la Confederación. O sea que aquí os tocaría el Alto Turia. ¿Dónde la han hecho? No lo sé. Pero deberíais estar convocados a través del ayuntamiento. No. Inexplicable. Bueno. Hay todavía, yo creo, muy poca predisposición a la exigencia, ¿no? Lo vivo por el caso concretamente nuestro, porque nosotros empezamos a abordar el problema del agua, del ciclo integrado del agua, en el año 2011. Y en aquellas épocas a mí me criticaban porque me
me decían colegas, me decían, estás loco, estás metiendo dinero bajo de tierra y eso no se ve para luego las elecciones. Y pues las administraciones sí que se veían con ideas, con predisposición a avanzar más, pero no han avanzado. Lo digo porque en estos momentos a nosotros nos tienen como referencia en consideración la Diputación y nos da, porque le está gustando cómo estamos haciendo y nos pone un poco como referente, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente, aunque estamos abordando el tema del agua a nivel global, pero en este caso concreto de consumo humano, sí, y nos está porque quieren utilizarlo como ejemplo para el resto de municipios, pero estamos en 2023 y el cambio climático está ahí, o sea que... Pues ahora os cae una mayor, que es ya han traspuesto la Directiva de Aguas Potables, que cambia la perspectiva, se enfoca en una gestión del riesgo y os pone deberes importantes a los ayuntamientos, que sois los que tenéis la competencia. Bueno, pues ahí análisis de riesgos, protección de las captaciones y toda una serie de tareas que yo creo que la mejor manera es contar con la gente. Contar con la gente, porque al final no solo es que son los que abren y cierran el grifo, sino que también son los que tienen que entender por qué se hacen determinadas cosas. Bueno, no, aquí viene bien, se ha decidido con mejor o peor criterio, no ya Europa, sino que son las directrices o los acuerdos de la Organización Mundial de la Salud. Esto baja en cascada, pero si no se explica, si no se comunica por qué se hacen las cosas, lo normal es que la gente se oponga, se revuelva, y, en fin. Bueno, pues vamos en tiempo, así que gracias, Francesc. Y nada, pasamos al siguiente ponente.